Imagínate la siguiente escena: un niño se acerca a ti con los ojos muy abiertos. Y susurra que ve muertos detrás de su espalda. Tú daría una sonrisa condescendiente atribuyéndola a la fértil imaginación de la infancia, o sentirías un escalofrío helado recorrer tu espalda, como si algo en el aire hubiera cambiado. Fue exactamente este escalofrío el que se apoderó de las pocas personas que conocen él. Historia que les voy a contar, un episodio que ocurrió en 1987 en una pequeña parroquia a orillas de Novgorod, tan inquietante que a pesar de meticulosamente documentado, nunca fue difundido más allá de un círculo restringido. Y no es en vano. Era una gélida tarde de febrero cuando el padre Mikhail Voronin se preparaba para la misa de la tarde en la iglesia de São Nicolau, un edificio del siglo XV que había resistió revoluciones, guerras y décadas de ateísmo impuestos por el régimen soviético. En aquel momento una pequeña comunidad de creyentes luchaba por revivir la vida religiosa. De la ubicación. A sus 42 años, con canas en la barba y cara cansada de alguien había visto mucho, el padre Mikhail había trabajado allí durante 5 años. Hombre cultivado y entrenado. Estudiante universitario, antes de abrazar la sotana, había enseñado historia en un instituto pedagógico, era conocido por su racionalismo, rasgo que lo distinguió en un mundo donde lo sobrenatural se confundía a menudo con la fe. La ceremonia se desarrolló como de costumbre, algunas señoras mayores con mantones oscuros. Hombres de mediana edad, una pareja joven con hijos. Entre ellos llamó la atención una desconocida, una mujer esquelética con profundas ojeras y gestos nerviosos, acompañado de un niño de 6 o 7 años. Mientras la madre parecía a punto de colapso, el niño permaneció inmóvil, con los ojos fijos en algún punto sobre él. Cabezas de los presentes, como si observaran algo invisible para los demás. Cuando el templo se vació, la mujer se dirigió al sacerdote con voz temblorosa: mi nombre. Se trata de Anna Sergeyevna Kuznetsova. Vengo de Skop con mi hijo. Dijeron que tú podría ayudarnos. El padre Mikhail, con un gesto discreto, la invitó a sentarse en el banco de madera. ¿En qué puedo servirle, Anna Sergeyevna?, él preguntó, manteniendo un tono tranquilo y profesional. Ella dudó antes de responder: ¿es Petia algo le está pasando? Todo empezó hace 6 meses, después de que mi madre falleciera. El niño, indiferente a la conversación, continuó mirando fijamente el rincón oscuro del altar, donde los iconos antiguos apenas eran visibles en la penumbra. Empezó a decir cosas raras, a saber cosas que no debería haber sabido. Confesó la madre bajando la voz como si temiera que su hijo la oyera. Di que ves muerto. Describe detalles sobre ellos, nombres, lugares, eventos de las personas que nunca me conocí. Consulté a los médicos. El psiquiatra dijo que es una forma de lidiar con el dolor, que pasaría, pero solo empeorará. El padre Mikhail sonrió casi imperceptible. En años de ministerio, había escuchado informes similares, siempre desentrañado por explicaciones lógicas. Anna Sergeyevna, los niños tienen imaginación. Vivir, sobre todo después de perder a un ser querido, intentó tranquilizarlo. Fue entonces cuando el chico se volvió hacia él. Sus ojos claros parecieron perforar el sacerdote, como si vieran más allá de la realidad. No le crees, pero detrás de ti hay un anciano con una sotana negra. Tiene barba hasta la cintura y una cicatriz. Aquí señaló su propia cara. Su nombre es Padre Nicolau y dice que es enterrado debajo de la tercera losa del altar. Quiere que encuentres su diario. Un sudor frío recorrió la espalda del padre Mikhail. El padre Nicolás Sokolov había existido. Había sido párroco de ese mismo templo en los años 1940, portando una cicatriz, metralla y algo poco común en la era soviética, enterrada dentro de la iglesia. Pero ¿cómo podía saber eso un chico de Skop, que nunca había puesto un pie en Novgorod? Petia, ¿quién te habló del padre Nicolau?, preguntó, esforzándose por mantén tu voz firme a pesar de que se escapó una nota de inquietud. Sí mismo, respondió el niño con una naturalidad aterradora.
Quédate aquí en persona. Di no. Puedes irte hasta que encuentren tus escritos. La madre palideció aún más. ¿Ves? Siempre así. ¿Cómo puedes saber estas cosas? Nunca habíamos estado aquí antes. El padre Mikhail respiró hondo. Su mente racional buscaba una salida, tal vez él. El niño había oído algo por casualidad, o su madre, desesperada, había dado de comer a aquellos. Visiones. Pero luego Petya continuó, señalando el espacio vacío al lado del gabinete de velas. Y esa señora del vestido azul, con el broche de margarita. Está llorando. Dice que su hijo Vasily no ha visitado su tumba desde hace 15 años. El sacerdote se volvió instintivamente. No había nadie. Sin embargo, la descripción coincidía con una precisión inquietante. María Petrovna Sokolova, guardiana del templo durante décadas, siempre usó ese broche. Había muerto 3 años antes y su hijo, en Siberia, ni siquiera había asistido a su funeral. ¿De dónde sacas esas historias, Petya? La voz del sacerdote ahora temblaba. Yo solo. Repito lo que veo, se encogió de hombros el niño, como si hablara del tiempo. Anna. Sergeyevna estrechó la mano de su hijo. Después de la muerte de mi madre, él empezó. Describir conversaciones entre ella y mi abuelo, quien murió antes de que naciera Petya. Después. Empecé a ver gente en cementerios, casas antiguas. Detalles que nadie podía inventar, fechas, nombres, hechos. Estamos buscando a todos los médicos de Skop. Físicamente. Es saludable. El psiquiatra sugirió la hospitalización, pero no tuve el valor. Fue entonces cuando una mujer en la iglesia habló de usted, dijo que usted ya había estudiado casos como este. El padre Mikhail frunció el ceño. Era cierto, en su juventud, antes de ser ordenado. Incluso había participado en una investigación sobre parapsicología en un instituto de Leningrado. Pero eso pertenecía al pasado, a una fase que prefería olvidar, ¿o no? Nunca lo lograste. Anna Sergeyevna, no soy exorcista ni experta en ocultismo. Solo soy un sacerdote. Pero haré todo lo posible para ayudarlos. ¿Dónde están? ¿Quedarse? En casa de un primo lejano, en la calle Slavnaya. Llegamos hoy desde mañana. Bien. Nos vemos mañana. Necesito reflexionar, prepararme. Se entregó. Usted un papel con su teléfono. Si sucede algo urgente, llame en cualquier momento. Cuando madre e hijo se fueron, el sacerdote cerró la iglesia y se dirigió a su oficina en el rectoría, la mente en confusión. Su lado escéptico pedía a gritos una explicación. ¿Coincidencia? El niño había recopilado información de alguna fuente. ¿O la madre en ella? ¿Desesperación? ¿Lo habías entrenado? ¿Pero para qué? Abrió un viejo libro de registro parroquial. En las páginas amarillentas encontró la nota sobre la muerte del padre Nicolau Sokolov en 1947, servicios excepcionales a la comunidad. Enterrado en el templo por permiso especial. Nada sobre un diario. Se reclinó en su silla y se frotó las sienes. ¿Qué pasaría si el niño realmente viera? ¿Que otros no pudieron? ¿Y si eso no fuera una enfermedad o un invento? En todos esos años de sacerdocio, siempre había desdeñado informes como ese. Ahora, sin embargo, por primera vez, el padre Mikhail sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Algo o alguien parecía desafiar todo en lo que creía. ¿Y lo más aterrador? Eso fue solo el comienzo. Su dedo tembloroso se deslizó a lo largo de la desgastada pared de ladrillo, siguiendo la línea casi imperceptible entre las articulaciones. El aire húmedo del sótano del templo pesaba mucho. Pulmones llenos del olor a tierra mojada y cera vieja. Aquí. ¿Algo en tu instinto, o fue una voz más profunda? Susurró que este era el lugar. Con las uñas ya sucias por el polvo centenario, presionó un ladrillo que sobresalía ligeramente. Un crujido sordo resonó, seguido por el sonido de una piedra chirriando contra otra.
1. Un compartimento oculto, no mayor que un libro grueso, se reveló en la oscuridad. Dentro, envuelta en un lienzo amarillento por el tiempo, descansaba una caja de metal. Sus dedos vacilaron antes de tocarlo, como si el objeto mismo irradiara una advertencia. ¿Qué estás a punto de desenterrar, Mikhail? La pregunta. Latía en su mente, pero sus manos, traidoras, ya estaban desatando los nudos de la tela. La tapa crujió al abrirse, revelando páginas amarillentas escritas con un letra apretada y desesperada. El olor a tinta seca y papel envejecido se elevó en tus fosas nasales, llevando contigo el peso de secretos que no deberían haber sido olvidado. Las primeras líneas lo golpearon como un puñetazo. Si alguien lee esto, sepa que estas palabras fueron escritas con sangre, no solo la mía, sino la de cientos que la tierra se tragó sin cruz ni lápida. Yo, padre. Nikolai Vasilievich, último testigo de lo que hicieron en el campo 17. Mikhail sintió que el suelo temblaba. Campo 17. El nombre no fue incluido en ningún archivo oficial, pero los rumores. Ah, los rumores. Historias susurradas por personas mayores que temblaron al recordar, un lugar más allá de la ciudad, donde primero los nazis, luego los. La nuestra convirtió a los hombres en sombras. Donde la muerte era tan rutinaria que los verdugos ni siquiera se molestaron en registrar los nombres. Sus manos hojearon las páginas con febril urgencia. Lista tras lista de nombres. Fechas, descripciones brutales. Iván Petrov, 23 años, fusilado por sabotaje, mentira. Acaba de pedir pan para su hija Heinrich Bauer, 42 años, médico alemán. Ahorcado por crímenes de guerra, salvó a 20 niños rusos en el invierno del 43, pero a nadie le importaba. María Sokolova, 19 años, violada y enterrada viva por colaboración. Su delito fue haber sido traductora para no morir de hambre. Y luego, la página final. Un mapa rudimentario dibujado a mano con una cruz. Cerca del río Volkhov, aquí yacen 347 almas. Cava donde el abedul solitario. Curvas hacia el este. No dejes que se pudran como perros. A Mijaíl se le cortó el aliento. No eran alucinaciones de un niño enfermo. No. Fueron coincidencias. Fue una misión, puesta en sus manos por fuerzas que él, por su arrogancia de hombre de fe, nunca había imaginado que existieran. ¿Y ahora? Ahora él. Lo sabías. Y el conocimiento, como un veneno sagrado, ya corría por sus venas. Exigiendo acción. ¿Cerrar la caja y fingir que no viste nada? Imposible. Denunciar a las autoridades, ellos se reirían. Él, o peor, harían lo mismo que hicieron con Nikolai. ¿Cavar solo? Loco. Pero la alternativa, darle la espalda a esos nombres, a esos huesos. Olvidado, era una blasfemia mayor que cualquier herejía que pudiera cometer. Cuando el sol de la mañana finalmente se filtró a través de las altas ventanas del templo, iluminando ante el pálido rostro del sacerdote, Mikhail ya había tomado su decisión. Él iría a la casa Kuznetsov. No calmar a Anna Sergeyevna con palabras vacías, sino mirar a los ojos de ese chico y hacerle la pregunta que ahora ardía en su garganta. Petia, ¿crees que nos guiarían hasta allí? Que ahora la verdad ya no puede ser enterrada con ellos. Las palabras del chico resonaron en la oficina como una campana de bronce, pesada y irrevocable. El padre Mikhail sintió un escalofrío recorrer su espalda, en absoluto sobrenatural, aunque le perturbaba, sino por la responsabilidad que ahora cayó sobre sus hombros. Esos nombres, esas fechas, esas coordenadas no eran solo fantasmas. Eran una prueba. Y la evidencia en manos equivocadas podría ser convertirse en armas. Anna Sergeyevna apretó con fuerza los dedos de su hijo, como si temiera que él fue arrastrado por alguna corriente invisible. Su rostro estaba pálido y sus labios temblaban. ¿Qué quieren, Petia? Repitió el sacerdote inclinándose hacia adelante, su voz bajo, casi confidencial. El niño cerró los ojos por un momento como si escuchara algo que solo él podía oír. Captura.
Cuando los abrió, sus pupilas parecieron dilatarse, devorando el iris transparente. «¿Quieren que le digas? Los muertos no tienen voz, pero tú sí». El sacerdote. «Nikolai dice que eres el único que puede hacer esto ahora. Que si no lo haces. Habla, nadie más lo sabrá». Y ellos, su voz se apagó, rompiendo en un sollozo. «Secos, quedarán atrapados aquí para siempre». Silencio. Un silencio tan denso que el padre Mikhail podía oír su propio corazón golpeando contra las costillas. Miró a Anna Sergeyevna, cuyo rostro era un máscara de terror y resignación. «¿Crees eso?», susurró más para sí misma que para él. «¿Qué? ¿Mi hijo que realmente les habla?». «Creo que algo está pasando», respondió el sacerdote eligiendo sus palabras. «Con cuidado. Y creo que ese algo está ligado a lo que está escrito en ese Nick. Ya sea por intervención divina o por alguna herida en el alma de este niño. O en las almas de aquellos que no han encontrado la paz, no podemos ignorarlo». Petya se levantó de repente con los ojos muy abiertos, como si viera algo detrás del sacerdote. Su mano temblaba mientras señalaba la pared. «Ya está aquí. Padre Nicolás. Dice el niño, tragó con fuerza, que sabes lo que tienes que hacer. Eso ya lo has leído. Que no puedes. Deja que se pudra en el cajón como hicieron con ellos». El padre Mikhail sintió un peso en el estómago. Él lo sabía, sí. ¿Sabías acerca de las fosas comunes? En las afueras del antiguo campo. Sabía los nombres enumerados con mano temblorosa, muchos de ellos acompañados de la palabra inocente. ¿Sabías que si esos páginas salieran a la luz, no solo resucitaría la memoria de las víctimas, sino también la culpa de quienes, después de la guerra, repitieron los mismos crímenes en nombre de una justicia distorsionada? Y ahora un niño de 6 años, con los ojos quemados por visiones que ningún el ser humano debería llevar, lo miró como si fuera la última esperanza. «¿Y si te lo digo?», preguntó el sacerdote más para sí mismo que para el niño. Él. «¿Qué pasa entonces? ¿Se están yendo?». Petya sacudió la cabeza lentamente como si la respuesta lo aplastara. «No todos. Algunos ya están muy atrapados aquí. Pero su voz era un hilo, ellos dejarán de gritar tan fuerte. Y tal vez mamá pueda volver a dormir». Anna Sergeyevna dejó escapar un gemido ahogado y se tapó la boca con las manos. El padre Mikhail cerró los ojos. Podía ver, como si estuvieran grabados en su retina, las páginas amarillentas del Dnevnik, las cartas descoloridas del padre Nikolai, el lista de nombres que nadie lloró. Podía escuchar como un eco lejano, los disparos. En las notas se describen los gritos que Petya escuchaba todas las noches. Y entonces lo supe. No había elección. Anna Sergeyevna dijo con voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Tú y Petya tendrán que quedarse fuera de la ciudad unos días. Tengo un amigo, un monje en Monasterio Skop-Pechersky. Él cuidará de ti». Mientras tanto, respiró. «En el fondo haré lo que sea necesario». El rostro de la mujer se contrajo de pánico. «¿Qué vas a hacer?». El padre Mikhail miró al niño cuyos ojos por primera vez parecían contener un destello de alivio. «Daré voz a quienes ya no la tienen». Petya, el padre Mikhail se inclinó hacia adelante, sus dedos presionaron los bordes de la mesa de madera oscura. «Dijiste que esto comenzó después de que falleció tu abuela. Pero había algo más. Algún lugar que visitaste, algún objeto que tocaste, cualquier algo que pudiera haber despertado esto en ti». El chico frunció el ceño como si revolviera recuerdos que prefería mantener enterrados. «La abuela me dejó algo». Su voz era tan baja que el sacerdote tuvo que acercarse aún más. «Un medallón. Ella dijo que era de su bisabuela, que él protegido. Pero cuando ella murió, la abrí. Dentro había una foto de un hombre que nunca he visto, un papel con nombres escritos a mano». Petya tragó. «Después de que desempeñé ese papel, empezaron a venir
Primero solo abuela, luego los demás. Cada vez más. A Mijaíl se le heló la sangre. Nombres. Como los del nick del padre Nikolai. ¿Aún tienes ese relicario? El niño sacudió la cabeza y sus ojos brillaban con lágrimas. Derramado. Mamá lo tiró. Dije que era superstición, que me lo estaba inventando. Historias. Pero se le quebró la voz, vi lo que les pasó a esos. Gente. Algunos fueron enterrados vivos. Otros gritaban mientras él. Dispararon a los agujeros. Se cubrió la cara con las manos y le temblaban los hombros. El padre Mikhail cerró los ojos por un momento, luchando contra las náuseas que le estaban aumentando. A través de la garganta. Cuando los abrió de nuevo, ya había tomado su decisión. Petya, dijo con una tranquilidad que no sentía, eres más fuerte de lo que crees. Estos visitantes no te eligieron por casualidad. Tu abuela lo sabía. Ella. Intenté protegerte, pero algunas cargas no se pueden evitar. Solo pueden ser compartido. El chico lo miró desesperado. ¿Cómo? Dejar que la verdad salga a la luz. Mikhail extendió su mano sobre la mesa. Dedos casi tocando los del niño. No estás solo en esto. Yo ayudaré. Busquemos a este historiador, Iván Solioviev. Vamos a darle lo que. El padre Nikolai se fue. ¿Y si esos nombres en el medallón son los mismos que los del Dnevnik? Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Entonces tal vez podamos. Finalmente dals paz. ¿Y a ti? Petya no respondió. Pero por primera vez desde que ingresé a esa oficina. Sus hombros se relajaron un poco, como si se hubieran levantado un peso invisible. Aunque solo sea por un momento. Cuando Anna Sergeyevna regresó, encontró al padre Mikhail de pie junto a la ventana. Mirando el cielo gris de Novgorod. En tus manos el Dnevnik del padre Nikolai. Abra la página donde una letra temblorosa registró los últimos días de un hombre. Que sabía demasiado. ¿Hablaste con él? Preguntó la madre con la voz llena de cansancio. Sí. Mikhail se volvió, su rostro era una máscara de determinación. Y ahora necesito. Habla contigo, Anna Sergeyevna. Porque lo que le está pasando a Petya no es una enfermedad. No es una alucinación. Hizo una pausa, dejando las palabras. Eco. Es una vocación. Y si lo ignoramos, las consecuencias serán mucho peores de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Era necesario volver a ocultar el diario. Debajo de la tercera losa del altar. Había un escondite que solo conocía el ex-rector, el padre Serapim. Él le había revelado a Mikhail poco antes de morir. Allí, durante la década de 1920, había habido. Guardó los tesoros de la iglesia cuando las autoridades los confiscaron. Era el lugar más seguro de lo que sabía. La última entrada estaba fechada el 10 de enero de 1947, apenas unos días antes de la muerte del padre Nikolai. 10 de enero de 1947. El corazón está muy débil. El médico dice que necesito un cirugía, pero ¿dónde hacerlo en esta ciudad destruida? ¿Y quién se arriesgaría a operar un servidor de la iglesia? Siento que mis días están contados. Escondí el diario. Sí es la voluntad de Dios, alguien te encontrará cuando llegue el momento. Por ahora, esto. La terrible verdad permanece enterrada conmigo. Señor, perdóname por no tener coraje para revelar todo en la vida. ¿Pero a quién? ¿Quién creería? Me hubieran arrestado y destruyó estas páginas. Quizás algún día llegue el momento en que la verdad pueda decirlo sin miedo. Y entonces se conocerán los nombres de estos desgraciados y los restos finalmente recibirán cristiana sepultura. Mikhail cerró el diario con un gesto lento, como si el peso de aquellas palabras fuera físico. Su mano instintivamente se movió hacia el teléfono. Necesitaba llamar.
Iván Petrovich Solovyov, el historiador del que había hablado Petya. Pero algo lo detuvo. Quizás sería mejor pensarlo de nuevo. La información era demasiado explosiva. ¿Y cómo podría Petya saber acerca de este hombre? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. En el umbral estaba Sergei Petrovich el sacristán. Padre Mikhail, hay un hombre aquí que quiere verlo. Dice que es de los organismos de seguridad. Pregunta sobre las excavaciones cerca del altar. Una ola de frío recorrió la espalda de Mikhail. ¿Alguien descubrió el diario? Envía, respondió, escondiendo rápidamente el cuaderno en el cajón de su escritorio. Mesa. Un hombre de unos 50 años, vestido con un impecable traje gris. Entró en la oficina. Su rostro parecía vagamente familiar, aunque Mikhail había. Estoy seguro de que nunca lo había visto antes. Buenas tardes, padre Mikhail. Mi nombre es Sergei Ivanovich Kravtsov. Estoy en el comité. Consejo Municipal para la Preservación de Monumentos Históricos y Culturales. Le tendió una placa con un sello oficial. Mikhail se obligó a que su voz sonara tranquila. ¿Le puedo ayudar en algo? Nos llegó información de que usted realizó algunas excavaciones en él. Iglesia, quitando losas del suelo. ¿Es esto cierto? Sí. El sacristán y yo inspeccionamos el suelo cerca del altar. Notamos una grieta. En una de las losas. ¿Y qué encontraron? Los ojos del visitante eran penetrantes, casi depredadores. Nada especial. Un pequeño hundimiento del suelo debajo de la losa. Ponemos. Volvimos todo y lo sellamos con mortero. Sergei Ivanovich sonrió, pero sus ojos permanecieron helados. Padre Mikhail, seamos francos. Sabemos que encontró documentos. El diario del padre Nikolai Sokolov es propiedad del Estado, un documento de importancia histórica. Debe entregarse al archivo. Mikhail sintió que se le encogía el estómago. ¿Cómo supo este hombre sobre el diario? Justo. Petya, su madre y el sacristán sabían de su existencia. ¿Podría uno de ellos? No entiendo de qué estás hablando, mintió fingiendo sorpresa. No. No encontramos ningún documento. Sergei Ivanovich suspiró como si se tratara de un niño testarudo. Escucha, entiendo tu deseo de proteger los secretos de la Iglesia, pero esto. Además, ese diario puede contener información de interés nacional, nombres de víctimas de represiones, lugares de enterramiento. En tiempos de Glasnost, esto. La verdad debe salir a la luz. ¿No era esto lo que hubiera querido el propio padre Nikolai? Mikhail vaciló. Era cierto, el padre Nikolai no habría escondido esas páginas. Para que la verdad se pudra en el olvido. Y no fue el propio Petya quien había dicho que el diario debería mostrarse a un historiador, si existiera. ¿Por qué debería confiar en que eres la persona indicada para recibirlo? Preguntó con cautela. Porque soy yo quien puedo garantizar que esta información será utilizada correctamente. Honrar la memoria de los muertos y no alimentar escándalos políticos. Algo en esas palabras sonó falso. Alimentar escándalos políticos era un término extraño para un funcionario público, especialmente en una época en la que los escándalos. Así eran los titulares de los periódicos. Necesito pensar, dijo Mikhail. Si este diario existe, la decisión no puede ser tomado con prisa. La sonrisa de Sergei Ivanovich no llegaba a sus ojos. Por supuesto, piénsalo. Pero no tardes demasiado. Algunas cosas se resuelven mejor rápidamente. Dejó una carta sobre la mesa. Espero tu llamada hasta mañana por la noche. Cuando el hombre se fue, Mikhail permaneció inmóvil, analizando cada palabra, cada gesto. Algo andaba mal. Muy mal. Decidió comprobarlo. Llamó al Comité de Preservación de Monumentos Municipales. Buen día. ¿Podría hablar con Sergei Ivanovich Kravtsov? ¿Cómo? La voz femenina al otro lado de la línea sonaba confusa. No tenemos ningún empleado con ese nombre. Pero él acaba de irse de aquí. Dijo que trabajaba allí. Te aseguro que no.
Nunca tuvimos a nadie con ese nombre. Tal vez lo eres. Engañado. Mikhail colgó, su corazón latía con fuerza. Alguien mintió. Alguien que no quería. Solo el diario, quería silenciarlo. Sin perder tiempo, marcó el número que le había dado Anna Sergeyevna. Anna Sergeyevna, soy el padre Mikhail. Necesito hablar contigo y con Petia ahora. ¿Puedo ir allí? Media hora después estaba en el apartamento de la calle Slavnaya. Anna Sergeyevna lo recibió con el rostro marcado por la preocupación. ¿Qué pasó, padre Mikhail? Pareces conmocionado. ¿Dónde está Petia? Durmiendo. Por primera vez en días pudo descansar. No lo despiertes. Lo siento, pero es urgente. Por favor, despiértalo. Cuando Petia apareció somnoliento, Mikhail fue directo al grano. Petia, ¿cómo sabes el nombre de Iván Petrovich Solovyov? Dijo el padre Nikolai, respondió el niño frotándose los ojos. Dijo que puedes confiar en él. Que es un hombre honesto. Y el padre Nikolai mencionó algo sobre Sergei Ivanovich Kravtsov, un hombre de Comité de Preservación. Petia frunció el ceño. No. ¿Quién es? Hoy vino a verme un señor con ese nombre. Me exigió que le entregara el diario. De repente el rostro de Petia se transformó. Sus ojos se abrieron, fijos en un lugar vacío en la pared, como si vieran algo terrible. No, 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 gritó. Es él. Es ese hombre. ¿Qué hombre, Petia? Mikhail sostuvo el hombro del niño, tratando de calmarlo. El que mató. El padre Nikolai me muestra, es él. Alexei K. Diario solo viejo. Él vino a ti. Un escalofrío recorrió la espalda de Mikhail. Pero eso es imposible. El diario dice que Alexei K. abandonó la ciudad en 1946. Ha vuelto, dijo Petia con una voz que no sonaba como la suya, como repitiendo palabras de otras personas. Cuando supo que habían encontrado el diario, se asustó. Miedo de que su nombre estuviera allí, de que descubrieran lo que hizo. Él quiere destruirlo. Mikhail y Anna Sergeyevna intercambiaron una mirada. El miedo en su rostro era un espejo propio. ¿Lo que está sucediendo? Susurró Anna. ¿Quién es este hombre? Si Petia tenía razón, entonces no se trataba de un simple burócrata. Era un fantasma del pasado. Un verdugo del NKVD que nunca había sido juzgado. Petia ve más de lo que crees, continuó el padre Mikhail, manteniendo la voz firme a pesar del nudo que le apretaba la garganta. Te vio hoy. Saber exactamente dónde has estado. Y no estás solo. Los dedos de Kravtsov, o Alexei, como lo llamaban los muertos, se apretaron con fuerza. Cuanta más fuerza uses para agarrar el revólver. Una sombra de duda cruzó su rostro. Se arrugó como si por primera vez se diera cuenta de que ya no controlaba su situación. Mentir. ¿Un niño con alucinaciones? ¿Crees que creeré esto? Él te describió. La cicatriz en tu barbilla, la forma en que inclinas la cabeza cuando mente. Incluso el olor a humo frío que se pega a tu ropa. Padre Mikhail. Dio un paso adelante ignorando el cañón del revólver que apuntaba a su pecho. ¿Y él? ¿Muerto? Ellos también lo ven. Los que enterraste en fosas comunes, los que desapareció en los sótanos del NKVD. Están aquí. Ahora. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Alexei. Sus ojos, antes fríos, ahora se movían entre las sombras de la habitación, como si de repente se dieran cuenta de que no estaban vacías. Suficiente, rugió con la voz quebrada. Eso no cambia nada. El Nick será destruido. Hoy. Ahora. Brad Nikolai se movió como un rayo. Antes de que Alexei pudiera reaccionar, el monje. El soldado sujetó su muñeca con fuerza brutal, girándola hasta que el revólver cayó al suelo. Con un clic metálico. El viejo espía gritó de dolor, pero no había nadie más.
Escucharlo solo los muros de la iglesia, impregnados de siglos de oraciones y misterios. No vas a matar a nadie más, siseó el mocoso Nikolai, inmovilizándolo contra el suelo. Muro. Hoy no. El padre Mikhail se inclinó y cogió el dnevnik, hojeándolo con manos temblorosas. Hacia. Las páginas, amarillentas por el tiempo, parecían latir con su propia energía, como si las palabras escritas con tinta descolorida aún respiraban. Tenías razón en una cosa, dijo, mirando a Alexei con una mirada. Mezcla de lástima y desdén. La historia no tiene héroes. Solo hay hombres como tú, que optaron por mirar para otro lado mientras otros morían. Pero ahora. Ahora tú. Ya no decide lo que será recordado. Afuera, el viento aullaba entre las cruces del cementerio adyacente. Petya estaba allí, mirando a través de la ventana rota, los ojos brillando con una luz que no era de este mundo. Está mintiendo, murmuró el niño. El padre Nikolai dice que ya ha matado antes. Que no pararás solo porque seas mayor. El padre Mikhail cerró el dnevnik con un fuerte golpe. Entonces no le demos esa oportunidad. Kuznetsov se quedó sin aliento ante el nombre. Su rostro, ya marcado por las cicatrices del tiempo y de culpa, se contorsionó en una mueca de puro terror. Alexei K. la voz temblaba, como si las sílabas le quemaran la garganta. ¿Dónde está este chico? Ni siquiera había nacido cuando pasó todo eso. Sus dedos, que todavía agarraban la pistola, se relajaron ligeramente. El metal frío se deslizó entre sus dedos sudorosos. Él ve a los muertos, siseó como si las palabras fueran veneno. Habla con ellos. Incluido el padre Nikolai. Mistificación. Todo esto es locura, superstición aldeana. Pero entonces, ¿por qué se me acelera el pulso? Porque el sudor frío corre por mí. Atrás. Sus ojos, antes duros como una piedra, ahora oscilaban entre el padre Mikhail y el niño. Como un animal perseguido. Estuviste en la tumba del padre Nikolai, acusó Petya con calma e implacabilidad. Ni una sola vez. Varios. ¿Por qué? Porque los sentí allí. Porque ellos también lo ven. La pistola de Kuznetsov cayó definitivamente. Su cuerpo pareció marchitarse, como si los huesos y los músculos se habían convertido en plomo. Vienen a mí, confesó con la voz quebrada como el cristal. Todas las noches. Todos cuyos nombres están en este dnevnik. Se reúnen alrededor de mi cama y simplemente miran. No hablan. No gritan. Simplemente miran. Sus dedos temblorosos se tocaron la sien, como si pudiera arrancarle las visiones. Dentro del cráneo. No puedo soportarlo más. El cañón de la pistola se elevó lentamente, no hacia el sacerdote, no hacia él. Chico, sino para sí mismo. No. El grito del padre Mikhail rasgó el aire mientras se lanzaba hacia adelante, pero él. El sonido ya había resonado a través de las paredes de la pequeña habitación. El olor a pólvora quemado mezclado con el olor de la cera y del incienso, como si el mismo infierno hubiera exhaló allí. Cuando a la mañana siguiente encontraron el cuerpo de Alexei K., su rostro estaba sereno. Demasiado sereno. En el bolsillo de su chaqueta, un documento falso con el nombre. Sergei Ivanovich Karovtsov, una identidad fabricada hace décadas para operaciones. Eso nunca debería salir a la luz. El dnevnik del padre Nikolai Sokolov había desapareció. No tengo idea de dónde está, declaró el padre Mikhail a las autoridades y su voz no vaciló. Pero tus ojos sí. Sabían la verdad. El caso se cerró a los pocos días. Suicidió por trastorno mental. 1987 tenía problemas más grandes que resolver que los fantasmas de un pasado que insistía en no morir. Anna Sergeyevna y Petya regresaron a Pskov. En vísperas de la partida, el niño buscó al padre Mikhail por última vez. El padre Nikolai dice que ahora puede descansar, anunció Petya con calma. Que no pertenecía a un niño. El dnevnik está en buenas manos. La verdad vendrá.
superficie cuando sea el momento adecuado. ¿Qué manos? Preguntó el sacerdote, aunque ya sabía la respuesta. El niño vaciló como si escuchara una voz lejana. Los del historiador. Iván Petrovich. Se lo diste tú mismo ayer, después. ¿Qué? Sus ojos se nublaron. Después de lo que pasó en el dormitorio de la iglesia. Allí estaba el padre Nikolai. Él vio todo. El padre Mikhail no respondió. Era verdad. Al amanecer, antes de que el cuerpo fuera descubierto, buscó a Iván Petrovich Soliobov y colocó al dnevnik en tus manos. ¿Y tú? Su voz se apagó. ¿Aún los ves? ¿Los muertos? Petia asintió. Sí. Pero ahora ya no tengo miedo. El padre Nikolai me enseñó a hablar. ¿Ellos? ¿Cómo ayudarlos? ¿Y aceptas esta carga? El sacerdote no pudo disimular el peso de su propia pregunta. El chico se encogió de hombros con una gravedad que dolía ver en alguien tan joven. Tengo otra opción. Su voz era un eco de resignación ancestral. La abuela dice que no. ¿Cuál es mi destino? Que debo ayudar a los muertos a encontrar la paz, ¿para qué? No te quedes atrapado entre mundos. El padre Mikhail los bendijo antes de partir. Prometió mantenerse en contacto, orar por guiarlos desde la distancia. Pero en el fondo sabía que sus caminos no se cruzarían. De nuevo. La historia del dnevnik había terminado. Para Petia, sin embargo, esto fue solo el comienzo. Piensa en esto cuando recuestes la cabeza sobre la almohada esta noche. Cierra los ojos, pero mantén tus oídos abiertos a los susurros que se arrastran a través de las sombras de tu habitación. Ese crujido de la madera, ese susurro del papel que no existe, ese suspiro que no es tuyo. No es solo la casa la que respira. Quizás alguien esté esperando. Alguien que se fue hace mucho pero nunca encontró el camino de regreso. Alguien cuya voz ha sido silenciada por el tiempo pero cuya la historia todavía late latente bajo la superficie del olvido. Ellos están ahí, nosotros. Espacios entre un pensamiento y otro, en la pausa entre un latido del corazón y el siguiente. Y si escuchas con atención, te darás cuenta, estos no son ecos del pasado. Se llaman. La gran obra no termina. Nunca terminó. Y mientras haya almas perdidas, mientras queden secretos enterrados bajo capas de silencio, el trabajo continuará. Porque la muerte no es un punto final. Es solo una coma en una frase de una historia que aún se está escribiendo.